Existen momentos en los que, sin importar cuánta consideración mostremos, sin importar cuánta bondad y atención ofrezcamos, la persona frente a nosotros simplemente nos ignora. Se habitúan tanto a nuestra presencia que comienzan a pensar que somos algo garantizado. Minimizan nuestra importancia y asumen que, sin importar cuánto nos desatiendan, permaneceremos ahí en una esquina esperando indefinidamente. Esta es una equivocación que abre una herida profunda en el alma de una persona. En el contenido que compartiré hoy contigo, descubrirás 10 comportamientos poderosos que tienen sus raíces tanto en la postura inquebrantable de la filosofía estoica como en la psicología profunda de Carl Jung. Estos comportamientos despertarán exactamente estos sentimientos en aquella persona que te ha hecho sentir sin valor. Temor a la pérdida, sensación de perder el control y un arrepentimiento profundo. Sin embargo, quiero subrayar con trazos gruesos lo siguiente. Lo que voy a relatarte no es un plan de venganza ni una receta barata de manipulación emocional. Esto tiene que ver completamente con tomar el control de tu propia vida, fortalecer tu dignidad y, como decía Jung, integrarte con tu propio ser. Ahora, si estás preparado, comencemos con la primera actitud que sacudirá a quienes te ignoran, es decir, con el punto número 10. Comportamiento 10. Implementa el silencio estratégico. Muy pocas actitudes poseen un poder tan grande como el silencio, especialmente cuando se utiliza de manera consciente y voluntaria. Cuando alguien te trata con descuido, cuando te invisibiliza, espera una reacción de tu parte. Espera que te defiendas, que preguntes por qué actuó de esa manera, quizás incluso que supliques un poco de atención. Pero cuando respondes con silencio, algo muy interesante sucede. Esa persona pierde el control de la narrativa. En el estoicismo, el silencio no es un acto de sumisión, sino todo lo contrario. Es el dominio de una persona sobre sí misma. Como decía Epícteto, es imposible que una persona aprenda algo que ya cree saber. Cuando guardas silencio frente a la humillación, sin necesidad de expresarlo con palabras, proclamas esto. No acepto esta energía de baja frecuencia, y estoy preparado para seguir mi camino sin necesitar tu aprobación. Recuerda el concepto de la sombra de Carl Jung. Cuando permaneces en silencio, la persona frente a ti queda a solas con su propia oscuridad. No responder a mensajes vacíos, no intentar explicar tu ausencia a alguien que no te valora, simplemente no alimentar conversaciones que solo existen cuando la otra parte lo desea. Todo esto comunica que tu paz interior vale mucho más que la presencia tóxica de otra persona. Entonces, ¿qué le sucede a la persona que te ignora? Comienza una inquietud en su interior. Germinan semillas de duda. ¿Por qué no respondió? ¿Por qué desapareció? ¿Acaso encontró algo mejor? ¿Qué está haciendo al retirarse a su propio mundo? Este tipo de preguntas empiezan a corroer el ego de alguien acostumbrado a tomar tu tiempo, tu atención y tu afecto de forma gratuita. El silencio se convierte en un espejo, y no todos tienen el valor de mirarse en ese espejo. Pero tú estás preparado. Porque sabes que el verdadero poder no está en el aplauso externo, sino en el control interno. Al implementar el silencio estratégico, no te distancias para manipular a las personas. Te distancias para protegerte a ti mismo, y en ese proceso te liberas. Precisamente por eso te vuelves más valioso. Comportamiento 9. Deja de explicarte a quien no quiere entenderte. Una de las mayores trampas emocionales es intentar convencer a otros de nuestro valor. Dar demasiadas explicaciones, justificar cada una de nuestras elecciones, sentir que debemos defender cada paso que damos. Sin embargo, la sabiduría ancestral es muy clara. No debes gastar tu energía en alguien que ha jurado no entenderte. Como decía Marco Aurelio, si es posible cambiarlo, cámbialo. Si no lo es, acéptalo, pero nunca te desgastes. Cuando dejas de explicarte a alguien que no te aprecia, le das un mensaje muy claro. No necesito tu aprobación. Si estás cansado de intentar convencer a los demás, escribe basta en los comentarios. Esta actitud desarma a la otra parte. Esa persona acostumbrada a verte siempre como alguien dócil bajo su mando, tratando de complacer, de repente se pregunta a sí misma, ¿qué cambió? Lo más hermoso de todo es que esta actitud no necesita ser agresiva en absoluto. Solo necesita ser firme. Si alguien te critica sin fundamento, no entres en discusiones. Simplemente sonríe levemente y continúa tu camino. Si se acercan a tus decisiones con escepticismo, no intentes persuadirlos. Continúa caminando con confianza.
La falta de reacción a veces duele más que miles de argumentos lógicos. La mayoría de las veces, quienes no te valoran esperan que reacciones con fragilidad, que te pongas a la defensiva, incluso que pidas disculpas por cosas que no hiciste. Pero cuando dejas de rendir cuentas, demuestras que ya no necesitas la mirada del otro para sentirte completo, y esto los perturba. En el fondo, las personas se dan cuenta de que estás en paz con tus propias decisiones, y esto los hace reflexionar. Incluso a veces, aunque no hayas dicho una sola palabra hiriente, se sienten rechazados. Porque el silencio de tu madurez resuena más fuerte que cualquier pelea. No tiene sentido intentar explicar tu valor a alguien que ha elegido no verlo. No tienes que demostrar nada, solo debes vivir con integridad. Y esa persona que no te aprecia comenzará a cuestionarse a sí misma, pero quizás ya sea demasiado tarde. Comportamiento 8. Vive por un propósito y dirige tu enfoque hacia ti mismo. No hay nada que sorprenda más a una persona que ver florecer a alguien a quien no valoró, incluso sin su presencia. Cuando diriges tu atención y energía hacia tus propias metas, proyectos y desarrollo personal, envías este mensaje al universo y a esa persona. Soy suficiente para mí mismo. Y esto destruye el ego de quien asumió que dependías de su presencia o aprobación. Lo que Jung llamaba el proceso de individuación es precisamente esto: encontrar tu propio centro. Controla lo que está en tus manos. Lo que está en tus manos es tu tiempo, tu energía y tu enfoque. En lugar de gastarlo intentando complacer a alguien que no te valora, invierte en ti mismo. Lee más. Cuida tu salud. Desarrolla nuevas habilidades. Explora nuevos entornos. Demuéstrate a ti mismo que la vida continúa y que puede ser maravillosa sin alguien que no te aprecia. Aquí es donde comienza la desesperación de la otra parte. Porque esa persona se da cuenta de que no solo te estás alejando, estás ascendiendo. Mientras te relegaban a segundo plano, tú aprendes a colocarte en primer lugar. Quienes te consideraban sin valor comienzan a ver que brillas en silencio, sin hacer ninguna indirecta, sin crear drama, sin suplicar, simplemente viviendo. Y esta postura es mucho más poderosa que cualquier discurso. Porque demuestra que no estás fingiendo seguir adelante, que realmente estás siguiendo adelante. Además, vivir con un propósito crea un escudo natural contra las relaciones tóxicas. Porque cuando te alineas con tu propia misión de vida, tu paz se convierte en prioridad, y cualquiera que intente arrastrarte hacia abajo, naturalmente se queda atrás. El verdadero poder es vivir bien, incluso cuando otros dudan o se alejan. Porque la mejor respuesta al desprecio es la evolución personal. Y cuando comienzas a florecer sin necesitar a nadie, quienes no te apreciaron desesperadamente querrán volver a ser parte de tu vida. Pero quizás esa puerta ya esté cerrada. Comportamiento 7. Establece tus límites sin sentir culpa. Una de las acciones más transformadoras que puedes realizar en tu vida es aprender a decir que no. Decir que no a quienes te utilizan, a quienes solo aparecen cuando necesitan algo, a quienes no respetan tus sentimientos pero aún así esperan que siempre estés ahí. Esto no es solo una palabra, es una cuestión de autodisciplina. Es el poder de actuar basándote en la razón, no en el sentimiento de culpa o en el miedo a descontentar a otros. La mayoría de las veces, quienes no te valoran confían en que tendrás dificultades para establecer límites. Se han acostumbrado a tu paciencia infinita, a tu puerta siempre abierta. Pero cuando comienzas a trazar líneas claras e innegociables, la realidad cambia, y para ellos este cambio es perturbador. Lo fundamental es esto: establecer límites no es ser egoísta. Es conservar tu energía y tu tiempo solo para aquellos que realmente los valoran. Cuando alguien te pide algo que sabes que no puedes o no quieres hacer, es completamente válido decir, no puedo en este momento, o simplemente, no. Sin necesidad de justificarte, sin excusas elaboradas, sin sentirte mal. Solo una respuesta firme y serena. Cuando implementas límites saludables, algo interesante ocurre. La persona que te ignoraba se da cuenta de que ya no puede manipularte emocionalmente. Ya no puedes ser presionado para hacer cosas que no deseas. Ya no eres esa persona que siempre dice que sí, por miedo al rechazo o al conflicto. Y esto los confunde profundamente. Porque pierden el control que creían tener sobre ti. Los límites también te protegen de invertir tu valiosa energía en personas que nunca la devuelven.
Es una forma de decir, mi bienestar es importante y no lo sacrificaré por complacer a alguien que ni siquiera me respeta. Y cuando haces esto, automáticamente te vuelves más respetable ante los demás, porque demuestras que te valoras a ti mismo. Al final, quien no supo respetar tus límites enfrentará las consecuencias naturales de su comportamiento, tu ausencia. Y muchas veces, solo entonces comprenden lo que perdieron. Comportamiento 6. Deja de buscar aprobación externa. Uno de los mayores actos de liberación personal es dejar de perseguir la validación de otros, especialmente de aquellos que nunca te han valorado. Buscar constantemente la aprobación externa es como construir tu casa sobre arena, inestable y vulnerable a cualquier cambio en las circunstancias. El estoicismo nos enseña que nuestra felicidad no debe depender de factores fuera de nuestro control. Y definitivamente, la opinión de los demás está fuera de nuestro control. Podemos influir en ella hasta cierto punto, pero nunca controlarla completamente. Por eso, basar tu autoestima en lo que otros piensan es otorgarles un poder que no merecen tener. Cuando dejas de buscar la aprobación de quien te ignora, recuperas tu poder personal. Ya no estás constantemente preguntándote, ¿le gustó lo que hice? ¿Me aprueba ahora? ¿Esto será suficiente para que me valore? En cambio, comienzas a preguntarte, ¿esto se alinea con mis valores? ¿Me siento orgulloso de esto? ¿Esto contribuye a mi crecimiento? Este cambio de enfoque es revolucionario, porque ahora tu brújula interna te guía, no las reacciones impredecibles de alguien más. Te vuelves estable, centrado, inquebrantable. Y esta solidez interna es exactamente lo que hace que la persona que te ignoraba comience a notar tu ausencia. Irónicamente, cuando dejas de buscar aprobación, es cuando más respeto generas. Porque las personas perciben esa autenticidad. Ven a alguien que no necesita actuar para complacer, que no cambia su esencia dependiendo de con quién está. Y eso es magnético. La verdadera confianza viene de adentro. Cuando la cultivas, te vuelves inmune a los desprecios y a la indiferencia. Simplemente ya no te afectan de la misma manera porque tu valor no está en manos de nadie más. Comportamiento 5. Mantente firme ante las críticas injustas. Las personas que no te valoran frecuentemente recurrirán a la crítica destructiva, no para ayudarte a crecer, sino para mantenerte pequeño, para que dudes de ti mismo, para que vuelvas a buscar su aprobación. Es una táctica de control emocional. La filosofía estoica nos enseña algo fundamental. No son las circunstancias lo que nos perturba, sino nuestra interpretación de ellas. Cuando alguien te critica injustamente, tienes dos opciones: absorber esa crítica y dejar que afecte tu paz interior, o reconocerla como lo que es, una proyección de las inseguridades de esa persona y dejarla ir. Mantenerte firme no significa responder con agresividad, significa simplemente no dejar que esa crítica te desestabilice. Puedes reconocerla, incluso evaluarla objetivamente para ver si tiene algo de verdad, pero sin permitir que defina tu valía o altere tu curso. Cuando alguien ve que sus críticas ya no tienen efecto en ti, pierde una de sus principales herramientas de manipulación. Se da cuenta de que no puede controlarte a través del miedo o la inseguridad, y esto genera en esa persona una sensación de impotencia. Cuando decides que la crítica no afectará tu estado emocional, la crítica pierde su poder. Cuando la persona que te ignora comprende que nada de lo que diga puede perturbar tu equilibrio, pierde el control de la dinámica y entonces comienza a preguntarse, ¿por qué no reacciona? Esa pregunta la lleva a la desesperación. La verdadera libertad está en controlar tus reacciones. Cuando eres inquebrantable, no solo te proteges de las críticas externas, también te fortaleces internamente. Sabes que tu paz depende únicamente de ti, no de las palabras de quienes no te aprecian. Comportamiento 4. Protege tu dignidad incluso cuando estés solo. Una de las lecciones más poderosas es esta. Nuestra dignidad no depende de que otros estén o no a nuestro lado, sino de cómo nos tratamos a nosotros mismos en cada situación. Cuando alguien no te valora, el mayor error es intentar complacer rebajándote o mostrarte vulnerable para que vean tu dolor. Pero la sabiduría nos enseña a preservar nuestro honor, incluso cuando nadie está mirando. Como escribió Séneca, el ser humano encuentra su grandeza principalmente en la soledad. Proteger tu dignidad frente a la humillación o el desprecio es una práctica de autosuficiencia emocional. No necesitas que nadie te apruebe o certifique quién eres. Tu valor proviene de tu carácter y tu postura, no del aplauso externo.
Cuando puedes mantenerte erguido incluso cuando nadie te observa, cuando estás completamente solo, emites un mensaje de poder silencioso. Esa integridad interna de la que hablaba Carl Jung se prueba precisamente en esos momentos de soledad. Cuando la persona que no te aprecia siente esto, se estremece. ¿Cómo puede continuar? ¿Cómo puede mantenerse tan firme sin mi atención? Este sentimiento de fortaleza interna es algo que nadie puede quitarte. A veces quienes te desprecian esperan que te desmorones, que necesites su aprobación para avanzar. Pero cuando mantienes tu integridad sin depender de la mirada de otro, la otra parte experimenta la pérdida. Y muchas veces, esta sensación de pérdida es la clave para despertar arrepentimiento en quien no supo darte el valor que mereces. Al final, sales aún más fortalecido. Porque el verdadero poder es la capacidad de vivir según tus propios principios sin importar lo que otros piensen o hagan. Y al proteger tu dignidad en la soledad, consolidas ese poder. Quienes no te apreciaron quizás se darán cuenta demasiado tarde, pero lo que perdieron no fue solo un contacto físico. Perdieron la oportunidad de estar cerca de alguien genuinamente auténtico y fuerte. Comportamiento 3. No temas seguir adelante sin avisar. La mayoría de las veces, quienes no te valoran esperan que antes de cortar los lazos les adviertas, que expliques por qué te alejas o que les des una última oportunidad para que la situación cambie. Pero el verdadero poder proviene de la capacidad de avanzar sin tener que ofrecer justificaciones o explicaciones a otros. Uno de los principios más fundamentales de la vida es aceptar la transitoriedad. Nada es eterno, ni siquiera las relaciones. Si alguien no te valora, esa persona en realidad ya se ha distanciado emocionalmente de ti. Quizás lo que debes hacer es darte cuenta de esto antes de que esta distancia se convierta en una herida que no cierra. En lugar de esperar el momento perfecto para separarte o sentir que debes rendir cuentas, tu actitud debe ser simple. Si la otra parte no te valora, acepta que la relación tiene una fecha de vencimiento y no temas seguir tu camino sin explicaciones, sin hacer ruido, sin mirar atrás. Esto es liberador. Cuando cortas los lazos sin pensar en cuál será su efecto, demuestras una confianza tremenda en que puedes ser feliz sin la aprobación de esa persona, y esto por sí solo crea un impacto psicológico en la otra parte. Si estás listo para ser feliz sin pedir permiso a nadie, escribe "listo" en los comentarios. La persona que no te aprecia comienza a preguntarse, ¿por qué no me pidió permiso? ¿Por qué no se defendió? Esta actitud no es vengativa. Es la elección de priorizar tu propio bienestar sin rendir cuentas a alguien que nunca te dio el valor que mereces. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en relaciones que no contribuyen a tu crecimiento y paz interior. Y cuando te das cuenta de esto, esa persona que no te apreció siente el vacío de lo que perdió, y cuando ve que no deseas que regrese, muchas veces cae en la desesperación. Comportamiento 2. Valora tus logros sin esperar reconocimiento. Cuando alguien no te valora, una de las mayores trampas en las que puedes caer es esperar que esa persona reconozca tus victorias y éxitos. Pero la verdadera satisfacción proviene de saber que hiciste lo mejor que pudiste, independientemente de si eres visto o aplaudido. Cuando logras algo significativo y eliges no esperar reconocimiento, te liberas de la necesidad de validación externa. Esto no significa ser arrogante o indiferente. Esto significa ser consciente de que tu camino y tus logros son valiosos por sí mismos, no porque alguien más los apruebe. Quienes no te aprecian generalmente te ignoran cuando alcanzas algo importante. Esperan que busques su aprobación o que te sientas incompleto por no recibir su apoyo. Pero cuando actúas como si tus victorias ya fueran suficientes para tu propia felicidad, creas tal distancia que la otra parte comienza a cuestionarse. ¿Por qué no necesita mi aprobación? Lo hermoso de esto es lo siguiente. Como decía Jung, cuando te alineas con tu propio ser, ya no necesitas máscaras ni aplausos. Tu valor no depende de lo que otros piensen sobre ti. Tu paz no depende de su reacción. Esto crea una serenidad visible y poderosa. Cuando las personas a tu alrededor se dan cuenta de que no las necesitas para ser feliz o exitoso, esto los hace pensar. Y quienes no te aprecian, a menudo se encuentran en una posición incómoda porque no pudieron influir en tu camino. Este es un empoderamiento silencioso. Lograr algo y simplemente continuar tu camino, sin esperar el aplauso de quienes no te valoran, crea un espacio para que las personas verdaderamente importantes noten tu valor sin esfuerzo,
sin teatro, simplemente a través de acciones consistentes. Comportamiento 1. Sé emocionalmente autosuficiente. La actitud más poderosa que puedes adoptar frente a alguien que no te valora es ser emocionalmente autosuficiente. Esto significa que no dependes de la aprobación, atención o afecto de otros para sentir que tu vida tiene valor. Tú solo eres suficiente, y esta comprensión interna es una de las mayores fuentes de poder. Nuestras emociones no deben ser gobernadas por factores externos. Como decía Epicteto, la felicidad depende de nosotros, no de los demás. Cuando interiorizas esta idea, comienzas a comprender que la única persona que realmente puede afectar tu estado emocional eres tú mismo. Otros pueden intentar desestabilizarte, pero el poder de elegir cómo te sientes está en ti. Cuando eres emocionalmente autosuficiente, creas un escudo natural contra el desprecio o la indiferencia. La persona que no te aprecia se da cuenta de que sus esfuerzos por hacerte sentir inferior o desviarte de tu camino ya no funcionan. Ya no estás a merced de sus palabras o actitudes. Ya eres completo e íntegro. Sin embargo, la autosuficiencia emocional no significa aislarte o cerrarte al mundo. Es reconocer que puedes darte a ti mismo la compasión, el respeto y la aprobación que necesitas sin depender de otros. Esto crea un poder interno impresionante, porque ahora comienzas a vivir según tus propios valores y estándares, no según las expectativas o evaluaciones de otros. Y cuando haces esto, la persona que no te aprecia siente que ha perdido el control sobre la situación. Ya no te afectan con su falta de atención. No necesitas su aprobación para sentirte bien. Esta postura genuina de autosuficiencia es a menudo lo que realmente deja desesperada a quien te ignoraba. Porque es una pérdida irreparable, la pérdida de su control sobre tu bienestar. Cuando aplicas este principio, no solo te fortaleces, también te conviertes en un ejemplo poderoso de cómo vivir una vida basada en la autonomía emocional y la autosuficiencia. Y como resultado, otros comienzan a ver en ti un modelo de ser humano inquebrantable, de confianza y seguridad en uno mismo. Y esto es a menudo lo que más temen quienes no te apreciaron. Estos son los 10 comportamientos filtrados desde la sabiduría ancestral y las profundidades de la psicología humana que consolidarán tu postura frente a quienes te hicieron sentir sin valor. ¿Cuál punto aplicarás más? Escribe su número en los comentarios. Si lo que he relatado ha tocado tu historia, puedes unirte a este camino suscribiéndote al canal. No olvides ver el vídeo que aparece en pantalla, ahí también encontrarás mucho que aportar a tu vida. Hasta pronto.